Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. Vamos a continuar con nuestros temas. El equipo vaya preparando su material, por favor. Ok, ¿gusta que presente? Sí, si ya lo tienes, se puedes presentarlo. Ok. Ustedes nos van a hablar de los antecedentes históricos, ¿verdad? Sí, así es. Voy a dejar el micro así. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos, pero no sé si presentaste, porque no, yo no veo nada, no sé tus compañeros. Yo sí vi, presentó, pero se quitó ahorita y Ahí. se volvió a poner. Ok. Ahí sí se ve completa la presentación. Sí, 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 ok. bueno, vamos a empezar con la exposición. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de la soldadura de metales. El equipo está integrado por Bustamante Cruz Ernesto, Franco Torres Leonardo Daniel, Guerrero Bernal Kenincel, su servidora, Nieto Frontán Gerardo Gabriel y Rivera Rivera Lisa Fernanda. Los procesos de soldadura remontan a tiempos muy remotos. Los primeros ejemplos de soldadura provienen de la Edad de Bronce, hace unos 2000 años aproximadamente. Ya se hacían pequeñas cajas de oro con algunas piezas unidas por presión, a modo de soldadura. Durante la Edad de Hierro, los egipcios y los habitantes del área del Mediterráneo oriental aprendieron a soldar trozos de hierro. Se tiene constancia de ello por la cantidad de herramientas encontradas destacadas sobre el año 1000 a.C. Durante la Edad Media se desarrolló el arte de la herrería y se produjeron muchos artículos de hierro que se unieron mediante procesos de percusión, y no fue hasta el siglo XIX cuando se desarrolló la soldadura, tal y como la conocemos hoy en día. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, Sir Humphrey Davy desarrolló la producción de un arco eléctrico entre dos electrodos de carbón, usando una batería eléctrica. Aunque no se aplicó todavía a la soldadura, fue lo que inició su desarrollo a mediados del siglo. Se inventó el generador eléctrico que podía encender el arco eléctrico de forma indefinida, en sustitución de la batería, que almacenaba una cantidad de corriente finita. En 1836, el inglés Edmund Davy descubrió las propiedades de acetileno y desarrolló la manera de producirlo. Este gas terminó usándose tanto para la iluminación como para la soldadura por llama, gracias a su principal cualidad, el elevado aporte energético durante la combustión. Esto permitía generar una luz muy blanca, azulada, que revolucionó la industria de la iluminación, y aportar mucha energía en forma de calor, que se aprovechó para fundir metales en los procesos de soldadura y de corte. En 1881, el francés Agustín de Meritent, que trabajaba en el laboratorio de Francia, fue el primero en utilizar el calor generado por un arco eléctrico para unir las placas de plomo de las baterías de almacenamiento. Un alumno suyo, trabajador del mismo laboratorio, el ruso Nikolai N. Bernardos, junto con un compañero, Stanislaus Olszewski, consiguieron en 1885 una patente británica sobre este proceso de soldadura, y 2 años más tarde una estadounidense. Sin duda, podemos afirmar que este fue el comienzo de la soldadura por arco eléctrico a través de electrodos de carbón. Los esfuerzos de Bernardo se limitaron a la soldadura por arco de carbono, aunque pudo soldar hierro y plomo. La soldadura por arco de carbono se hizo popular a finales de los años 1890 y principios de los 1900. Este sistema tenía el inconveniente de que los electrodos se consumían por degradación muy rápidamente. En 1890, en Detroit, se concedió a Charles Coffin la primera patente en Estados Unidos para proceso de soldadura por arco, utilizando un electrodo de metal. Este fue el primer registro de un proceso de soldadura de metal.
utilizando un electrodo que, usando un arco eléctrico, aportaba metal de relleno a la unión para hacer una soldadura. Casi al mismo tiempo, el ruso Nikolai Gavrilovich presentó la misma idea de transferir metal a través de un arco, pero fundiendo metal en un molde. Bueno, ahora continuamos con el siglo XX. En Gran Bretaña, sobre todo el año 1900, A.P. Schrödinger introdujo una mejora al sistema, un electrodo de metal revestido con una fina capa de arcilla o cal que proporcionaba un arco más estable y protegía la soldadura del oxígeno del aire. Poco después, el sueco Oscar, que ay, no lo sé pronunciar, entre 1907 y 1914 desarrolló un electrodo de alambre de hierro mejorado que recubría sumergiéndolos en mezclas espesas de carbonatos y silicatos que dejaba secar posteriormente. Con los electrodos desarrollados hasta entonces no se obtenían muy buenos resultados y mientras tanto se seguían desarrollando procesos de soldadura por resistencia que incluyen la soldadura por puntos, soldadura por costura, soldadura por proyección y soldadura a tope. Elihu Thomson es quien originó la soldadura por resistencia. Sus patentes databan ya desde 1885 a 1900. En 1903, el alemán Hans Goldschmidt inventó la soldadura aluminotérmica, también conocida por termita. Este sistema se basa en el proceso exotérmico de la termita, que es una mezcla reactante en el que la reducción del oxígeno de hierro y deja como residuo al aluminio, según la siguiente reacción química que pueden ver, que se utilizó por primera vez para soldar rieles de ferrocarril. También en este periodo se perfeccionaron los procesos de soldadura con gas, así como los de corte. El aporte de oxígeno y posteriormente la licuefacción del aire junto con la inducción de un tubo de soplado o una antorcha contribuyeron en 1887 al desarrollo tanto de la soldadura como del corte. Antes de 1900, el hidrógeno y el gas de carbono se utilizaban con oxígeno. Sin embargo, sobre el 1900 se desarrolló una antorcha adecuada para ser usada con acetileno a baja presión. La Primera Guerra Mundial trajo una tremenda demanda de producción de armamento y la soldadura se puso en servicio. Muchas empresas surgieron en América y en Europa para fabricar máquinas de soldadura y electrodos para cumplir con los requisitos. Inmediatamente después de la guerra, en 1919, 20 miembros del Comité de Soldadura de Wartime de la Corporación de Flota de Emergencia bajo el liderazgo de Comfort Avery Adams fundaron la American Welding Society como una organización sin fines de lucro dedicada al avance de la soldadura y los procesos aliados. Paralelamente, la soldadura por corriente alterna fue inventada en 1919 por C.J. Holzlang. Sin embargo, no se hizo popular hasta la década de 1930, cuando el electrodo de revestimiento pesado encontró un uso generalizado. En 1920 se introdujo la soldadura automática. Se utilizó el cable de electrodo desnudo operado en corriente continua y usó un voltaje de arco como base para regular la velocidad de alimentación. La soldadura automática fue inventada por P.O. Nobel de la compañía General Electric. Este sistema de soldadura automatizada se usó para construir ejes de motor desgastados y ruedas de grúa desgastadas. También fue utilizado por la industria del automóvil para producir carcajas de eje trasero. Durante la década de 1920 se desarrollaron varios tipos de electrodos de soldadura. Hubo una gran controversia durante la década de 1920 sobre la ventaja de las varillas con revestimiento pesado en comparación con las barras de recubrimiento ligero. Langstrom y Wunder de A.O. Smith Company desarrollaron en 1927 los electrodos de revestimiento pesado, que se fabricaron por extrusión. En 1929, Lincoln Electric Company produjo barras de electrodos extruidos que se vendieron al público. En 1930 los electrodos
extruidos que se vendieron en 1930, los electrodos recubiertos fueron ampliamente utilizados. Aparecieron códigos de soldadura haciendo referencia a la calidad que requerían ciertos materiales, lo que aumentó el uso de electrodos recubiertos. Durante la década de 1920 hubo una considerable investigación en la protección del arco y el área de soldadura por gases aplicados externamente. La atmósfera de oxígeno y nitrógeno en contacto con el metal de soldadura fundida causó soldaduras frágiles y en ocasiones porosas. Por ello, la investigación se realizó usando técnicas de protección de gas. Siguiente, por favor. Alexander y Blackmore trabajaron en cámaras utilizando hidrógeno como atmósfera de soldadura, así como también utilizaron 2 electrodos, comenzando con electrodos de carbono, pero luego cambiaron por electrodos de tungsteno. El hidrógeno se cambió por el hidrógeno atómico en el arco. Luego se expulsó el arco formando una llama intensamente caliente de hidrógeno atómico, que se convirtió en la forma molecular y liberó el calor. Este arco produjo de nuevo la mitad de calor de la llama de oxiacetileno. Esto se convirtió en el proceso de soldadura de hidrógeno atómico. El hidrógeno atómico nunca se hizo popular, pero se usó durante las décadas de 1930 y 1940 para aplicaciones especiales de soldadura y posteriormente para soldadura de aceros para herramientas. Siguiente, por favor. Otra investigación que se realizó durante esos años fue la de H.M. Hobart y P.K. Devers. Estaban haciendo un trabajo similar, pero utilizaron atmósferas de argón y helio. En sus patentes solicitadas en 1926, la soldadura por arco que utilizaba gas suministrado alrededor del arco fue un precursor en el proceso de la soldadura por arco de tungsteno con gas. También mostraron soldadura con una boquilla concéntrica y con el electrodo alimentado como un cable a través de la boquilla, que fue el precursor del proceso de soldadura por arco y de metal y gas. Estos procesos fueron desarrollados mucho más tarde. Así también, en 1930, la soldadura de espárragos y farnos se desarrolló en 1930. En el New York Navy Yard, específicamente para colocar cubiertas de madera sobre una superficie metálica. Este tipo de soldadura se hizo bastante popular en las industrias de construcción naval y de construcción. Siguiente, por favor. El proceso automático que se hizo realmente popular fue el proceso de soldadura por arco sumergido en el polvo. Este fue desarrollado por la National Tube Company para la fabricación de tubos en M.C. Keysport, Pensilvania. Fue diseñado para hacer composturas longitudinales en la tubería. El proceso fue patentado por Robinoff en 1930 y luego se le vendió a Light Air Products Company, donde pasó a llamarse soldadura Uniman. La soldadura por arco sumergido se usó durante la acumulación de la defensa en 1938 en astilleros y fábricas de artillería. Es uno de los procesos de soldadura más productivos y sigue siendo popular hoy en día. Así La como... soldadura, ahora... ¿okay? ¿Sigues tú? Sí. La soldadura por arco de tungsteno con gas, GTAW, tuvo sus inicios a partir de una idea de Charles L. Coffin para soldar en una atmósfera de gas no oxidante, que patentó en 1890. El concepto fue refinado aún más a fines de la década de 1920 por H.M. Hobart, quien usó el helio para el blindaje, y P.Q. Devers, quien usó argón. De hecho, el material que está atrás es el argón. Este proceso fue ideal para soldar el magnesio y también para soldar acero inoxidable y aluminio. Fue perfeccionado en 1941 y patentado por Meredith, llamándolo soldadura Eliarc. Más tarde se le otorgó la licencia a Lind Air Products, quien desarrolló la antorcha enfriada por agua. El proceso de soldadura por arco de tungsteno con gas se ha convertido en uno de los más importantes. El proceso de soldadura por arco de gas y metal GMAW se desarrolló con éxito en Battle Memorial Institute en 1948 bajo el patrocinio de Air Reduction Company. De hecho, atrás hay un papel
de lo que es la compañía, o sea, cómo se presentaba la compañía. Este desarrollo se utilizó el arco blindado de gas similar, el arco de tungsteno de gas, pero reemplazó el electrodo de tungsteno en un cable de electrodo alimentado continuamente. Uno de los cambios básicos que hizo que el proceso fuera más utilizable fueron los cables del electrodo de diámetro más pequeño y la fuente de alimentación de voltaje constante. Este principio ya había sido patentado anteriormente por H.E. Kennedy. La introducción inicial de GMAW fue para soldar metales no ferrosos. La alta tasa de deposición llevó a los usuarios a probar el proceso de acero. El costo del gas inerte era relativamente alto y los ahorros de costos no estaban disponibles de inmediato. El proceso de la soldadura de CO2 se ganó inmediatamente, ya que utilizaba desarrollos para la soldadura por arco metálico con gas inerte, pero ahora podría usarse para soldar económicamente aceros. El arco de CO2 es un arco caliente y los cables de electrodo más grandes requieren corrientes bastante altas. El proceso se utilizó ampliamente con la introducción de cables de electrodo de diámetro más pequeño y fuentes de alimentación refinadas. Este desarrollo fue la variación del arco de cortocircuito que se conoció como soldadura de microalambre, arco corto y transferencia de inmersión. Todo lo cual apareció a fines de 1958 y a principios de 1959. Esta variación permitió la soldadura en todas las posiciones de materiales delgados y pronto se convirtió en la más popular de las variaciones del proceso de soldadura de arco de metal y gas. Otra variación fue el uso de gas inerte con pequeñas cantidades de oxígeno que proporcionó la transferencia de arco de tipo pulverizador. Se hizo popular en los principios de 1960 y una variación reciente es el uso de la corriente pulsada. La corriente se cambia de un valor alto a uno bajo a una velocidad de 1 o 2 veces de frecuencia de línea. El Dual Shield. Poco después de la introducción de la soldadura del CO2, se desarrolló una variación que utiliza alambre especial para electrodos. Este cable, descrito como electrodo interior-exterior, tenía una sección transversal tubular con los agentes de fundente en el interior. El proceso se llamó Dual Shield, que indicaba que se utilizaba gas de protección externo. De hecho, Shield es como escudo. Entonces es como escudo dual, algo así, podría ser la traducción, así como el gas producido por el flujo en el núcleo del cable para la protección del arco. Este proceso, inventado por Bernard, fue anunciado en 1954, pero fue patentado en 1957 cuando la Compañía Nacional de Gas de Cilindros lo reintrodujo. En 1959 se presentó un electrodo interior-exterior que no requería blindaje de gas externo. La ausencia de gas protector dio la popularidad del proceso para el trabajo no crítico. Este proceso nombrado como Inner Shield. Bueno, después los soviéticos anunciaron el proceso de soldadura de electroslag en la Feria Mundial de Bruselas, en Bélgica, en 1958. Dicho proceso se había utilizado en la Unión Soviética desde 1951, pero se basaba en el trabajo realizado en los Estados Unidos por R.K. Hopkins, quien recibió patentes posteriormente en 1940. Dicho proceso se había utilizado posteriormente, pero principalmente se utilizó y se perfeccionó por el equipo de desarrollo del laboratorio del Instituto de Patton en Kiev, Ucrania, y también en el laboratorio de investigación de soldadura en Bratislava, Checoslovaquia. El primer uso de producción en los Estados Unidos fue en la división de electromotores de General Motors Corporation en Chicago, donde se denominó el proceso de electromodelo. Dicho proceso fue anunciado en diciembre de 1959 para la fabricación de bloques de motor diésel soldados. El proceso y su variación utilizando un tubo de guía de combustibles y que se utilizaba para soldar materiales más gruesos. De hecho, ahí a la derecha podrán ver un pequeño diagrama de más o menos cómo era el funcionamiento de dicho sistema de soldado. Posteriormente, la Corporación de Arcos introdujo otro método de soldadura vertical llamado electrogas en 1961,
utilizó equipos desarrollados para la soldadura por electroescoria, pero empleó un cable de electrodo con un núcleo de fundente y un protector de gas con suministro externo. Este es un proceso de arco abierto, ya que no está involucrado un baño de escoria. Un desarrollo posterior utilizaba cables de electrodo con autoprotección y una variación utiliza cable sólido pero con blindaje de gas. Estos métodos permiten la soldadura de materiales más finos de los que podrían soldarse con el proceso del electroslag. Ahí a su izquierda también podrían ver un pequeño diagrama de cómo era su funcionamiento, estando la cámara de gas Sheldon, que bueno, en este caso se menciona que es opcional. A su vez también una circulación de agua para también disipar la temperatura. Posteriormente, Robert Gage inventó la soldadura por arco de plasma en 1957. Este proceso utiliza un arco llevado a través de un orificio que crea un arco de plasma que tiene una temperatura más alta que el arco de tungsteno. También se utiliza para pulverización de metales, desbaste y corte. Ahí pueden ver también un pequeño esquema de cómo es, por así decirlo, la boquilla y cuáles son sus componentes. Así también cómo se realizaría la fusión entre dos metales y un material de aporte. Posteriormente, el proceso de soldadura por haz de electrones en el cual se utiliza un haz de electrones enfocado como fuente de calor en una cámara de vacío. Este se desarrolló en Francia por J. Stohr de la Comisión de Energía Atómica francesa, quien hizo la primera divulgación pública del proceso el 23 de noviembre de 1957 en los Estados Unidos. La industria automotriz y de motores de aviación son los principales usuarios de la soldadura por haz de electrones. Ahí también a su derecha podrán ver un pequeño diagrama de cuál es ese tipo de soldadura por haz de electrones, en el cual se tiene el alto voltaje y también el ánodo principal, por el cual ya después de hacer la reacción pasa al rayo de electrones y con una mirilla, con una mira telescópica para poder observar en la cámara de vacío cómo es que se está trabajando la pieza. Después tenemos la soldadura por fricción. Esta utiliza la velocidad de la rotación y la presión para proporcionar calor de fricción. Tal y como conocemos hoy, se desarrolló en la Unión Soviética y es un proceso especializado que tiene aplicaciones solo donde se debe soldar un volumen suficiente de piezas similares debido a la inversión inicial en equipos y herramientas. A este proceso también se le llama soldadura por inercia. Ahí pueden ver unas pequeñas imágenes de referencia. Finalmente, acercándonos más a procesos más actuales, tenemos lo que sería la soldadura láser, el cual es otro de los procesos pues más recientes. Sin embargo, el láser se desarrolló originalmente en los laboratorios de Bell Telephone como dispositivo de comunicaciones. Los experimentos realizados y debido a la tremenda concentración de energía en un pequeño espacio demostró ser una poderosa fuente de calor. Dicha fuente de calor se ha utilizado para el corte de metales y otro tipo de materiales no metálicos. El láser está encontrando aplicaciones de soldadura en operaciones de metalurgia automotriz, donde se requiere gran precisión y resultados altamente controlados. Ahí también a su izquierda podrán observar un pequeño diagrama de cuál sería el funcionamiento de manera burda, pero se puede observar claramente cómo es el gas protector y a su vez un haz de rayo láser que une dos piezas. También ahí podrán ver un pequeño acabado que se realiza a su derecha con igual un láser. Y pues eso sería todo. Les agradecemos mucho por su atención. Ok, así es, efectivamente. Vaya preparando el equipo de las normas de seguridad, por favor. La historia de cómo nos platicaron sus compañeros, de cómo se vino realizando, de cómo se inventó la forma de soldar, ¿verdad? ¿Termino la presentación, profesora? Sí. Para que el equipo vaya preparando su presentación de las normas, por favor. Y cómo observó que al someter el material a una cierta temperatura, al calentarlo, y va basado de un horno a forja.
hasta poder ablandar el material, ¿verdad? Y observó pues que podía con unos golpecitos, con un martillo, en tener una unidad. Tengo dos piezas, al fundirlas o al forjarlas, al someterlas al horno o al forjarlas, pues puedo obtener la unidad de esas dos piezas. Entonces, si observamos, dentro de lo que nos platicaron sus compañeros, fue evolucionando y se fue modernizando nuestra soldadura. Ajá. Para unir ¿qué? Placas, perfiles metálicos, piezas fundidas, piezas forjadas o piezas forjadas a piezas fundidas. Y así sucesivamente hasta llegar a una nueva tecnología de lo que es la soldadura. Y existen tanto las juntas o uniones de preparación para la soldadura. Hay diseños básicos. Hay 7 preparaciones básicas en junta de ranuras o topes. Y existen, de alguna manera general, nos hablaron de las maquinarias. Y se observan, pues yo necesito conocer el material, lo que veíamos la clase pasada, para poder utilizarla en la soldadura adecuada. Mencionaban la de arco de tungsteno, y hay otras de plasma, sumergidas, oxijas, electrodo tubular, metálico, protegidos de gas, electrodo de escoria, de carbono, electrodo revestido, y etcétera, ¿verdad? No sé si el equipo ya esté preparado. ¿Me indican, por favor? Profesora, nada más le había comentado a mis compañeros que ellos tenían que presentar el día de hoy. A nosotros nos ¿Les había dije? comentado que nos tocaba el día de mañana. Ah, ¿sí fue así? La verdad no recuerdo. No lo tengo aquí anotado. Bueno, profesora, según yo recuerdo, era una exposición un día de clase y otra exposición el otro día de clase. Entonces, sí, Ok, efectivamente. ok. A los compañeros les Así es, toca mañana. profesora. Ok. Bien. Bueno, a ver, pónganme la presentación entonces, la que acaba de pasar. Y bueno, cada proceso común de la soldadura, pues si lo observamos, se aplica en la industria metalmecánica, como es el arco eléctrico por resistencia eléctrica, la soldadura por oxidas debido a ¿qué? A su desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que desarrollan cada proceso que va más sistematizado. ¿Qué debo de tomar en cuenta para que yo pueda soldar? ¿Qué elementos fundamentales debo de tomar en cuenta en el proceso a lo que voy a soldar? Voy a abrir aquí el enlace. Pues como es de alto riesgo, tengo que cuidar mi integridad, mi seguridad personal. Y para esto, pues existe un equipo de protección. Debo de tener los insumos, la compatibilidad de metales de base y de aporte. Y los accesorios que vaya a emplear antes de iniciar cada proceso. Entonces, siempre y cuando que vaya yo a soldar, debo de considerar mi seguridad, mi protección, que el día de mañana nos van a hablar los compañeritos sobre eso. Debo de cuidar también los insumos y los accesorios. Esos 3 elementos fundamentales debo de
de tomar en cuenta antes de que vaya yo a soldar. ¿Por qué? Porque voy a cumplir con ciertas normas y ciertos parámetros de las tecnologías y interpretar la simbología. Esto debo de tener en cuenta el manejo y utilizar las especificaciones de criterios de aceptación, fundamentos de la metalurgia, que están basados. ¿En qué están basados los elementos de metalurgia? ¿Cuáles son esas asociaciones de clasificación? ¿Alguien sabe? Vayan haciendo nota. Las diferentes asociaciones que clasifican y marcan normas para la soldadura, tenemos a la AWS, American Welding Society, ASTM, esa sí la han escuchado, ¿esa cuál es? Es la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ¿no? Creo. Ajá. La ASME también, ¿la han escuchado? La de ingenieros mecánicos, American Society Mechanic Engineers. ¿Y SAE? ¿Cuál es esa? SAE. Sociedad Americana de Ingenieros. Son 4, AWS, ASTM, ASME y SAE. Esas son las diferentes asociaciones que van a marcar nuestras normas para la soldadura. ¿Por qué necesito trabajar con ciertas normas? ¿Por qué? Porque como ya lo dijeron de los antecedentes, vamos a unir metales y vamos a hacer una unión fundiendo el material de aporte con el material de base. Y ahí lo que generamos, ¿qué es? Es una mezcla homogénea. La unión que vamos a realizar nosotros de varios metales va a ser por medio de calor. Y a eso, pues la soldadura empieza a adquirir una importancia en la tecnología moderna. Pero el ser humano tiene que depender de las reglas de seguridad y las normas del diseño, la fabricación y de la inspección durante la construcción de las piezas estructurales. Y como lo comentaban sus compañeros, se crea una necesidad de utilizar y satisfacer dentro de la industria de la construcción, de la industria naval, aeronáutica, industrial, petrolera, industrial ferroviaria, por mencionar algunos, ¿verdad? Y todas estas soldaduras, nos hablaban ya sus compañeros también sobre el proceso de ellos, sobre el arco revestido. Es la utilización de este proceso de soldadura de arco revestido, lo podemos, pueden poner arco revestido y entre paréntesis SMAW. Es más aceptado tanto en grandes y pequeñas industrias. ¿Y quién las realizan? Pues debidamente personal capacitado, calificado y certificado en el proceso, para tener que
la gran calidad y donde se puede aplicar ¿qué? Las normas de calidad internacionales. Cada una de estas pueden tener técnicas especializadas en nuestros procesos y están basadas en esas normas y especificaciones que ya les mencioné 4, y todas estas vienen de Estados Unidos. Y Estados Unidos nos va a emitir normas, estándares y especificaciones para todas las actividades relacionadas con lo que es la fabricación, la construcción y el montaje de las piezas soldadas. Y tiene que cumplir con los requerimientos especificados según las normas de inspección de la soldadura. El equipo que se va a emplear, nos mencionaban sus compañeros así muy general, de los equipos igual, pero no tan adentrados como lo va a hacer un equipo más adelante, va a tener sus ventajas y limitaciones. Se va a trabajar con una fuente de poder para soldadura. Esta fuente debe de tener una corriente eléctrica que va a mantener el arco durante la soldadura. Y van a existir diferentes tipos y tamaños para satisfacer los diversos procesos y procedimientos que va a tener el trabajo de soldadura. ¿Cuáles serían nuestras fuentes de poder básicas? ¿Cuál es la fuente de poder básica sin la soldadura? Son 2. Mantener un amperaje constante, fuente de poder de amperaje constante, fuente de poder de voltaje constante. Eso más adelante sus compañeros nos van a aportar sobre cuando empezamos a hablar sobre la maquinaria. Aquí tenemos que diferenciar esas 2 fuentes de amperaje y de voltaje. El amperaje de poder amperaje constante lo voy a usar en soldaduras de arco eléctrico, de arco con electrodo revestido. Y la fuente de poder amperaje también que produce un efecto volt-ampere, que es una curva. Por lo tanto, ahí pues ya no es constante a lo largo del arco. Dentro del voltaje máximo, ahí se obtiene cuando no existe arco. A medida que la carga, pues ¿qué va a hacer? Va a ir aumentando la salida y va disminuyendo hasta que el arco tenga una estabilidad. ¿Ahí qué quiere decir? Que tú como soldador vas a poder controlar el voltaje al estar variando a lo largo del arco. Si aumentas el largo del arco, aumentarás el voltaje. Y ahí va a disminuir el amperaje. Aumento el largo de mi arco, aumenta mi voltaje, disminuye mi amperaje. Cuando disminuye el voltaje, aumenta el amperaje. Ese tipo de fenómeno pues nos va a ayudar a soldar y controlar la cantidad de calor cuando uno esté soldando. Esas son las fuentes de poder básico, fuente de poder de amperaje constante y fuente de poder de voltaje constante, que son las de amperaje constante, que son las que más se usan que la de voltaje. Y otra fuente de poder de voltaje constante o de potencial va a mantener aquí, en la anterior decíamos que el voltaje puede aumentar correspondiente al largo del arco y disminuye el amperaje, o puede disminuir el voltaje y aumentar el amperaje, pero en esta fuente de poder de voltaje constante o de potencia constante, ahí un voltaje constante, ahí no va a importar el amperaje,
Se va a usar en sistemas de soldaduras automáticas o semiautomáticas con un alimentador continuo y son de corriente continua. Ahí, pues las fuentes de poder de voltaje constante va a tener una curva que se va a llamar voltaje-amperaje plana. Entonces, la velocidad con que se va a derretir el alambre va a ser directamente proporcional a la cantidad de amperes que la máquina producirá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a satisfacer mis diferentes procesos y procedimientos de soldadura para las fuentes de poder para la soldadura eléctrica? Ahorita hablamos fuentes de poder para soldadura de corriente eléctrica, donde mantenemos el arco durante la soldadura. Y los tipos de fuentes de poder para soldadura eléctrica, voy a requerir de varios tipos de fuentes de poder voltaje o amperaje. Eso va a ser para poder satisfacer los diferentes procesos y procedimientos de mi soldadura. Y se van a clasificar. ¿Cómo se van a clasificar? Por corriente. La corriente es la que va a suministrar su salida de voltaje y va a ser variable o constante. Ajá. Y también se clasifica por la forma en que la energía suministra la fuente. Así que voy a tener dos métodos. Por medio de un motor eléctrico, estático, o por medio de un motor de combustión interna o rotativo. O sea, el primer método por medio de un motor eléctrico, entre paréntesis podemos poner estático. El segundo método por motor de combustión interna, entre paréntesis, rotativo. Entonces, las características que van a determinar la efectividad de la operación de las máquinas que más se utilizan en el proceso de soldadura, pues van a ser tres: transformador, rectificador y generador y motor generador. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí porque todas esas características, tanto de seguridad, de normas, nos van a hablar los siguientes equipos y vamos a complementar la información. No sé si tengan alguna duda con respecto ahorita lo que sus compañeros nos plantearon sobre la historia. Coméntenme, por favor, si tienen alguna duda o comentario. Pues nos hablaron así a grandes rasgos, porque ya las características, como lo que estoy mencionando, sus especificaciones, los tipos de fuente de poder, la seguridad que debemos de guardar, el soldador, las normas que debo de seguir, los tipos de las características más bien de los métodos, de tipos de fuentes de poder. Eso más adelante lo vamos a ir tocando. Entonces no sé si tengan alguna duda. Chicos. De mi parte no, profesora. Por el momento no. ¿No? No, profesora. Bien. También otro detalle que se maneja dentro de la soldadura es la pailería. Más adelante, ya cuando, a ver si alcanzamos finalizar los temas, vamos a tocar un poquito ese tema porque nos va a ayudar a visualizar y ya lo tocaríamos más adelante porque va de la mano con la soldadura. Alonso Díaz. Presente, profesora. Álvarez Moreno. Presente, profesora. Anaya Gutiérrez. Presente. Ángeles Barbosa. Presente.
Bustamante Cruz. Presente, profesora. Buenas tardes. Cabrera, buena tarde. Presente. Cárdenas. Cortés. Presente. Cruz Frasco. Presente. Cruz Sato. Enríquez. Presente, profesora. Franco Torres. Presente, profesora. Gómez Fuentes. Presente, profesora. González Rodríguez. Presente. Guerrero Bernal. Presente. Gutiérrez Martínez. Presente. Ibarra Molina. Presente. Maliachi. Presente. Martínez Figueroa. Presente, profesora. Martínez Vázquez. Mauricio Segundo. Presente. Montalvo. Presente. Nieto Fontán. Presente. Núñez Ayala. Presente, profesora. Osorio Sánchez. Presente, profesora. Ramírez Cortés. Presente. Ramírez Esquivel. Presente. Ramírez León. Presente. Ramírez Meneses. Presente, buenos días. Buenos días. Ríos Arellano. Presente. Rivera Rivera. Rocha López. Presente. Román Domínguez. Presente, profesora. Salazar Rodríguez. Presente, profesora. Silva Mata. Disculpe, profesora, mi compañero Silva Mata dijo que había tenido que salir de imprevisto y no pudo conectarse. Ok, muchas gracias. Tenorio. Presente, profesora. Tenorio Mestre, presente. Sí, gracias. Valenzuela. Zárate. Presente, Valenzuela. Valenzuela. Ok. Zárate. Presente, Zárate. Sí. El día de mañana sí voy a pedir que esté el equipo de las normas, Ramírez, Núñez, Román y Cruz, Alejandra y Cárdenas. Profesora, disculpe la interrupción. Soy Rivera, no pude contestar en el momento que me pasó lista. Rivera. Sí, gracias. Gracias. Y el equipo 3. Ángeles, Barbosa, Cruz Frasco, Mauricio Segundo, Ramírez Esquivel y Zárate. ¿Por qué? Porque su exposición de sus compañeros pues, no nos va a abarcar la hora y media. Entonces vamos a tocar 2 mañana, porque ellos nos van a hablar sobre la seguridad, sobre las normas, sobre las características del casco, las características de cada uno de los elementos que se utilizan. Tienen que tocar toda esa parte de lo que es el protección del personal, tanto las obligaciones y responsabilidades del patrón y del personal que esté elaborando, qué debemos de cuidar, qué debemos tomar en cuenta. Y bueno, ahí no nos vamos a quedar ahí. Pero sí, no sé si tenga el equipo 3 el material preparado o nada más trabajamos con el equipo de las normas de seguridad. Coméntenme, por favor. El equipo 3, Ángeles Barbosa, Cruz Frasco, Mauricio Segundo y Ramírez Esquivel y Zárate, ¿tendrán su material preparado para el día de mañana? Sí, profesora. Creo que sí lo podemos tener para mañana. Bueno, y si no, pues coméntenme, o sea, con toda la confianza, porque pues habíamos dicho que iba a ser tema por día, para que lo tome en cuenta.
Sí, creo que sí podemos presentarlo mañana. Ujú. ¿Sí? Bueno. Sí. Ok, el equipo de las normas ya tienen el tema preparado para el día de mañana. Sí, profesora. ¿Sí? Hablamos sobre las características del casco. ¿Sí las hablamos? No, habría que agregar eso. Pero Sí, anexen eso, por favor. Las caretas para soldar, pues, tienen ciertas especificaciones. Ahora en este tiempo, pues ya manejan electrónicas. Y bueno, ustedes mismos nos van a hablar sobre las características para la mascarilla de soldar. ¿Sí? Por favor, agreguen eso. Ahí que quiero que abarquen, pues obviamente pues voy a utilizar una bata, mis botas dieléctricas, unos guantes, pero ¿qué quiero que abarquen en las caretas? ¿Por qué tengo que usar la careta? Ajá, entonces esto lo van a ir agregando, lo agregan por favor. ¿Cuántos tipos tengo? ¿Y cuál es la mejor sombra que voy a utilizar? sí, está bien. Ajá, o sea, ¿qué es lo que quiero? Que se adentren en las sombras. ¿Cuál es mi límite y cuál es el máximo y por qué es necesario? Se me fue el nombre técnico que se les da. ¿Sí? Por favor, agreguen eso en su presentación en cuestión de las normas, tipo, características de lo que es la máscara, si hay versátiles, si hay automáticas, de qué tipo hay, el oscurimiento, qué es lo que requiero para soldar. Ajá, todo eso, por favor. Sabemos muy bien que ese tipo de máscaras pues, nos van a ayudar para la protección de los ojos. Pero ¿por qué requiero los filtros? Muy bien. Ok, entonces, si no tenemos dudas y ya pasamos lista, nos vemos el día de mañana, chicos, por favor, y les agradezco mucho. Ok, gracias, profesora. Hasta mañana. No, gracias. Gracias, profesora. Bonito día. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesora. Hasta luego.